Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Altiz, 26 Claro, 22 Aster. Como todas las noches en compañía de don Giovanni Almonte y del doctor Luis Soto. Buenas noches, Luis, buenas noches, don Junior, y buenas noches a toda la teleaudiencia de la noche que siempre pues, nos acompañan aquí cada día. Está con mucho ánimo, tío, hombre, Sí, Luis. señor, buenas noches. Y a los amigos televidentes, parece que le fue bien el fin de semana. No, lo que pasa es que estoy celebrando 2 lunes que no compartíamos aquí, los 3. Entonces, esa ausencia hace falta. ¿No fue que viniste contento por todo lo que hiciste el fin de semana? No, un fin de semana normal. No estabas en el Palacio de los Deportes. No tuve por ninguno de esos predios. Que no. No, hubo- aunque tenemos imágenes de la actividad. No hubo mezcla esa que prolongan la alegría hasta varias horas. No, estaba inmerso el fin de semana en lectura. En No, lectura. pues tienes razones para estar contento. Bien, y un poco rompiendo lo que es la estructura del programa, vamos a hacer una excepción esta noche porque tenemos la visita de 2 distinguidos abogados de la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua, quienes hace tiempo están lidiando con un problema que tiene que ver con la instalación, según ellos, hay que decirlo, de manera ilegal, de una estación de expendio de gas licuado de petróleo. Sobre ese tema vamos a conversar entonces con el licenciado Pedro Valdera y la licenciada Carmen Mercedes García. Buenas noches, licenciados. Bienvenido. Buenas noches, gracias a ustedes, cerrando la noche, por permitirnos estar en este espacio, un espacio que llega a muchos hogares a esta hora. Nosotros estamos aquí ciertamente para tratar el asunto de la instalación de manera ilegal de una estación de expendio de gas licuado de petróleo. Estamos no solo como abogados, sino como representantes de la Junta de Vecinos, Unidad y Fuerza de la comunidad, de igual forma de los derechos humanos. En ese sentido, nosotros hemos venido de manera reiterada desde el año 2009 informando de las pretensiones de Propagás de la instalación de ya la referida bomba. Entonces, nosotros hemos tenido ya con relación a eso varias sentencias en las que se prohíbe la instalación de dicha... ¿En qué argumentan ustedes la ilegalidad de la instalación? Porque sería bueno explicarnos en qué consiste esa ilegalidad. Nosotros, mira, son una serie de factores en lo que fundamentamos la ilegalidad. Primero, que esas pretensiones de instalación están prácticamente casi frente al hospital público de Nagua, que están al lado de una subestación eléctrica, la que le da energía a toda la provincia María Trinidad Sánchez, pero además está en la urbanización José Brito, en la entrada de la urbanización, y frente a un sector populoso como es el sector de San José de Villa, y en una arteria comercial, pero más aún, que todos los estudios que se han realizado establecen que no se puede instalar, incluyendo mismo medio ambiente, que en una ocasión anuló unos permisos que había dado, que habían sido obtenidos de manera ilegal. Entonces, ellos se trasladaron a la comunidad y al ver la situación donde eso no cumple ni siquiera con la cantidad de terreno que debe tener para la instalación de ese tipo de... Pero a ver, para la instalación de una estación de combustible de esta naturaleza, hay que dar 3 pasos fundamentales en 3 instituciones que son las que otorgan la permisología. Ya señalaste que una de ellas en algún momento dijo que era ilegal y que era falsa la autorización que tenía en el caso de medio ambiente. No. Y lo que ha dicho el Ministerio de Industria y Comercio, que ha dicho el Ministerio de
No, No, si el ayuntamiento en este caso. No, el ayuntamiento por un ayuntamiento, lado, pero también sí. el Ministerio de Obras Públicas, que influye en todas estas instituciones. Miren, la situación es la siguiente, la que hemos explicado en otras condiciones. Mira, ellos en principio, que el licenciado ya le va a hablar más detallada de esa parte, con por ejemplo, ellos fueron y buscaron al municipio de Factor, al ayuntamiento de Factor, una resolución donde supuestamente lo autorizaba, lo autorizaba para ellos instalarse en el Pero municipio. no es en Agua, en el municipio cabecera. Ahí está la ilegalidad, en el municipio de Factor. Todo lo que ellos buscaron fue del municipio de Factor, los bomberos, el ayuntamiento, todo. Entonces, con esos permisos del municipio de Factor, pretendieron irse a instalar en Nagua, casi frente al hospital público. Entonces, esos fueron los documentos que ellos utilizaron para ir a medio ambiente en principio, con situaciones que se manejaron ahí, que fue antes, Pedro me corrige, mucho antes de Bauta, del que estaba anterior, fue en 2009, por ahí. Entonces, esa situación fue la que generó que medio ambiente diera ese permiso. Por ahí pasó Maspuy, creo que Omar Ramírez, Reina. Fue cuando Reina y... Luego Jaime David Fernández. Sí, fue cuando Exacto. Reina. Entendemos que fue cuando Reina que se dio esa situación. Parece que Medio Ambiente no hizo los estudios correspondientes, porque luego cuando vaya a hacer los estudios correspondientes, el mismo Departamento Técnico de Medio Ambiente dice que no procede y anula lo que ya había hecho. Entonces, en ese sentido, ya en cuanto a las demás instituciones, Pedro le va a abordar de manera más detallada esos aspectos. Sí, es muy simple la cosa. En todo este proceso de investigación que hemos llevado a cabo y que hemos contado con el apoyo del Procurador General de la Corte de San Francisco de Macorís, Procuraduría Especializada para Medio Ambiente, doctor Juan Raúl Quirós, nosotros, no solo como abogados, pero nosotros residimos en el lugar. Es decir, no estamos solo a título de profesionales, sino como afectados directamente de la pretensión de la instalación de esta envasadora de gas, en la que ha resurgido una especie de modo operandi de algunas instituciones empresariales que se dedican a instalar este tipo de negocio. Y la cuestión es la siguiente: inician un procedimiento por ante el Ministerio de Industria y Comercio de obtención del famoso formulario M11, que es donde inician el trámite para la permisología, como ya se ha acuñado el término, para instalarse en X lugar. Luego que consiguen las autorizaciones de ese lugar donde en términos documental le dicen al ministerio y a las demás instituciones que se van a instalar, entonces utilizan un mecanismo de un supuesto traslado que lo autoriza el Ministerio de Industria y Comercio. Pero sin hacer El estudio traslado en el del formulario. Exacto. Del Óigase M11. bien, exacto. El Exactamente. traslado del formulario. Yo nunca había visto una cosa parecida, pero institucionalmente, administrativamente, autorizan el famoso traslado del formulario para entonces ubicarse donde pretenden hacerlo en el fondo. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Por eso entonces presentaron al Ministerio de Industria y Comercio uso de suelo del Factor para instalarse en el kilómetro 9 del Factor. Igual del Cuerpo de Bomberos, igual de la Defensa Civil. Y entonces, una vez obtenido esto, Industria y Comercio le autoriza el inicio para la construcción. Recuérdense que en materia de autorizaciones para este tipo de empresas, hay una serie de autorizaciones. Primero, los trámites, como ya le he explicado, luego lo de la construcción y por último, lo que es la operación, instalación y luego operación y apertura. ¿Qué ha ocurrido aquí? Perdone, usted dice que con documentación del Factor, permiso de los bomberos, permiso del ayuntamiento, de la Defensa Civil, en el Ministerio de Industria y Comercio, alguien revisó esos documentos y los aprobó como si fuera
en otro lugar. Exacto. O sea, eso pasó por el Ministerio de Industria y Comercio y lo aprobaron. Exacto. Y cuando se investigó con el Ministerio Público, y yo estuve presente con el Ministerio Público, vamos a decir, el procurador especializado, el doctor Juan Raúl Quiró, una explicación muy sencilla nos dio un subconsultor jurídico. Que él pensaba que el factor Inagua, que era la misma cosa. Y evidentemente ellos hacen un trabajo administrativo de gabinete con su GPS. Nosotros le preguntábamos, pero ¿cómo puede ser posible si usted tiene una coordenada? Claro. Es decir, en base a la coordenada que usted desde su computadora, que se puede hacer desde Google. Se ve la distancia que existe. Se ve los lugares, evidentemente. ¿Qué es lo que significa esto? La lucha que hemos venido contra la corrupción, los sobornos, la práctica de las facilidades, entre comillas, que le dan a este tipo de empresas para instalarse. Y no solo es el caso de Nagua, en muchísimos lugares. Pero justamente, teniendo ya claro, en función de las informaciones que ustedes están ofreciendo, en qué consiste la ilegalidad o la arbitrariedad de la instalación de esta estación de combustible, ¿cuáles son las acciones que han estado encaminando ustedes? Entiendo que a título propio y en nombre de las organizaciones sociales de Nagua. Sí, realizamos en principio en el año 2010 un recurso de amparo. El Tribunal de Primera Instancia acogió la demanda prohibiendo la instalación. Esto fue confirmado por la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Luego recurrieron a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que entró la ley de los procedimientos constitucionales, lo remitió al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional entendió que no era posible una acción de amparo ahí, sino la vía administrativa, municipal, con el voto disidente, obviamente, de 2 jueces que entendieron que ya había un precedente en el que en materia de amparo el Tribunal Constitucional para este tipo de asuntos conocía ese tipo de acciones. Bueno, lo que hay que se anuló esa sentencia. Posteriormente, entonces, el Consejo de Regidores... Pero me imagino que ustedes acudieron ante la Cámara Civil y Comercial en materia, en atribuciones del Tribunal Administrativo. Sí, correcto. Entonces, ¿cuál es la razón? Por un problema de competencia, un problema de forma, no de fondo. No, de forma. forma. Fue un asunto de competencia, lo que el asunto del Tribunal Constitucional está. Pero perdón, Pedro, todo esto el Ministerio de Industria y Comercio aquí en el distrito, la sede principal, ¿sabe lo que está pasando? Sí. No pueden desconocerlo desconocerlo porque le hemos notificado, tanto nosotros como el procurador especializado de medio ambiente le ha notificado, igual nosotros como interesados, y están totalmente informados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El problema de los cambios de administraciones, el manejo a lo interno. Porque se pudiera alegar falta de conocimiento, de eso es imposible. Simplemente errores normales que pudieran ocurrir, pero si ya los interesados le hacen la salvedad de que es un error, deben corregirlo. ¿Pero qué han dicho los tribunales? Continúe, que me interesa mucho. Una pregunta. ¿Se declaró incompetente el Tribunal Constitucional? ¿Es así? No, declaró la incompetencia. Declaró la incompetencia. Revocó la sentencia. La revocó. La anuló por un tema de competencia. Exactamente. Pero ¿qué? Los tribunales donde se conoció el proceso nuevamente, ¿qué han dicho? Bien, hay una sentencia por la vía contenciosa administrativa municipal en la que Propagá solicitaba, apoderaron ellos al Tribunal de Primera Instancia en materia contenciosa administrativa municipal solicitando la revocatoria de una resolución del Consejo de Regidores del 2014 que le prohibió instalarse. El Consejo de Regidores prohibió instalarse, ellos accionaron. Nosotros también intervinimos en el proceso solicitando la homologación de la resolución y el tribunal ratificó la decisión del Consejo de Regidores y le prohibió instalarse. Ya es una sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en materia contenciosa administrativa. Y ellos siguen ahí. Incluso nosotros luego apoderamos ese mismo tribunal en una acción administrativa y se le aplicó un A30 en suspensión provisional del reinicio de operaciones, porque ellos se instalaron, es decir, sin tener ninguna
autorización de operación y de apertura. Estaban Ellos vendiendo entonces gas. Estaban vendiendo gas. Se Sí. instalaron en una operación relámpago, en un montaje de la infraestructura en el que llevaron esos furgoncitos que sirven de oficina. Eso es como después que el metálica. cemento está duro, nadie lo quita. Exactamente, Ya. exactamente. Entonces, esto después de esa instalación fue desmantelada por el Ministerio de Medio Ambiente, en ese entonces por órdenes de Bauta Roja y por orden del Procurador General de la República, ante un desafío evidente, no ¿De la autoridad? tan solo Sí. a la resolución administrativa del ayuntamiento, sino a una resolución que les revocó El permiso. a ellos un permiso que ilegalmente habían conseguido en medio ambiente, en la forma que ya le hemos explicado, con las documentaciones del factor, ¿verdad? Lograron conseguir un permiso de medio ambiente que cuando nosotros demostramos toda la maniobra de fraude, entonces les fue revocada. Ellos han recurrido aquí en el Tribunal Superior Administrativo esas decisiones de medio ambiente y eso está aún en espera de fallo. Entonces allí en agua, vuelvo hacia atrás, en materia de medida cautelar, nosotros solicitamos, en materia de referimiento, obviamente, la parálisis o suspensión provisional de esos trabajos de instalación, lo cual fue decidido por un juez acogido y también eso es una decisión ya definitiva. ¿Qué ha ocurrido? Que entonces nos embarcamos en un proceso penal por violación a la ley 6400 al instalarse O sea, sin la ley, los permisos. la ley de medio ambiente. Sí, medio Perfectamente, sin los permisos, es decir, hay una violación de carácter penal por el mero hecho de instalarse sin la correspondiente autorización. Eso es. Y además, En esa iniciativa participa Medio Ambiente, imagino. Medio sí, ambiente la es Procuraduría, esa fue es medio la ambiente, esa es la nosotros nos acusación. adherimos a la Ah, bueno. acusación. Esa es la acusación de. Aquí hay una acusación de parte del Ministerio Público. Sí. Sí, sí. medio Una ambiente. acusación de carácter penal. Sí. Sí. Que Que de es- hecho, eso es, Pedro, lo que hemos estado conociendo el miércoles pasado, el 21, se conoció una audiencia en donde había sido, primero se había conocido una audiencia anterior, donde fue declarado en reverdía tanto el señor Arturo Santana Reyes, Franklin Liriano, entre otros, y se le impuso, se le ordenó arresto y también se ordenó que sus datos fueran puestos impedimento de salida y otras medidas. Ellos en la audiencia del pasado 21 se presentaron, nos extrañó mucho, nosotros no sabíamos, habíamos escuchado en algunas ocasiones que esa estación que pretendían instalar era propiedad de un general. Pero nosotros jamás imaginamos que el señor Arturo Santana Reyes era el general. El señor Arturo Santana Reyes se presentó a la audiencia con todas sus insignias militares, acompañada de un contingente de militares, en donde incluso habían varios policías, incluso en las afueras, antes de la llegada. Parece que habían algunas situaciones ahí, aparte de los militares con los que llegó. Producto de la situación que se generó, entonces se le solicitó al juez, porque no puede estar cuando se le está conociendo, donde él se está presentando por una rebeldía que ha sido ordenada en su contra, no puede venir vestido de militar, y mucho menos nadie sabía que él era general. Con un batallón. No, y nadie sabía, Sí, era un de contingente. una manera intimidatoria porque era con un batallón. Entonces, en ese sentido, fue ordenado que él se quitara la ropa, y que estuviera como un ciudadano normal. También le fue retirada la seguridad de la audiencia preliminar, y ellos en esa audiencia, previo a la llegada, o sea, antes de llegar el general, solicitaron que nosotros habíamos solicitado que los medios de comunicación estuvieran presentes. Ellos solicitaron que los medios no podían estar ahí, que no estuvieran, y por asunto de la integridad, porque no había sido encontrado culpable y la situación de esa naturaleza. Bueno, el juez le concedió y ciertamente no estaban los medios presentes. Sin embargo, aún no estando los medios presentes, el señor Arturo Santana Reyes, de su teléfono, aún con esa prohibición,
nos tomó fotos a los miembros, a los que estábamos en la barra nuestra, los querellantes gestores civiles que estábamos ahí, tomó fotos, situación esta que generó, lógicamente, la llamada de la atención del Ministerio Público y la solicitud al juez de que no se hiciera uso del celular, porque ustedes saben lo que esto puede implicar. No estamos hablando de un ciudadano común, estamos hablando de un gran poder económico del país, en donde nosotros sabemos lo que pasa cada día. No queremos decir otra cosa, sin embargo, lo que pasa con nosotros los abogados a veces, y más cuando estamos como abogado y ciudadano común. Entonces, en ese sentido, esa situación se generó. Pero más allá de esa situación, señores, eso no se queda ahí. Eso pasa en la audiencia. En el día de hoy, nos informan que nos notificaron un acto de advertencia de abstenerse, de ir a los medios de comunicación. ¿Cómo? Sí. Claro. De dar a conocer eso. El acto nos lo enviaron vía WhatsApp porque no estábamos en la zona, de abstenerse sobre todo al licenciado Pedro Valdera y Francis la Antigua, presidente. ¿Y bajo qué argumento hace eso? Libertad de expresión. Pero hay que ver bajo qué el principio de argumento. presunción de inocencia. Es sobre el principio de presunción de inocencia, que nosotros no deberíamos, bueno, pero ellos no han respetado el derecho que nosotros tenemos a un medio ambiente sano. Ellos no han respetado el derecho que nosotros tenemos. Una pregunta, a ver, haciéndome ahora un poco el tonto. ¿Qué impedimento hay para que ellos vayan al factor, instalen su estación? Si tienen su permisología para el factor, ¿por qué insisten en hacerlo en el municipio? Porque la situación de ellos yo creo que ha extrapolado los límites incluso de lo que es el comercio, de lo que es el negocio real. Ellos lo que quieren, ellos han dicho es que un curso que hay ahora. Ellos dicen que van a poner eso por encima de las autoridades, por encima del pueblo de Nagua, y que ellos van a instalar ahí, señores. Y es terrible porque la situación y donde está eso no es gracioso. La oposición que nosotros estamos haciendo es porque eso representa un peligro, eso es una bomba de tiempo, exactamente así, de instalar. ¿Y no hay que buscándose unos cuartos que están ustedes? Jamás, jamás. Nosotros los que estamos ahí, nosotros somos de los afectados. Si hubiese sido buscando dinero, posiblemente ya hace rato. No, pero vamos a hablarle de eso. Ellos, y esto lo voy a decir por primera vez en este programa y a nivel nacional, y voy a ser responsable con lo que voy a decir. Allá hay un comunicador, amigo mío, Fidia David Cueva, que ha sido en varias ocasiones presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y actualmente el Colegio de Periodistas. En el 2010, Fidia, cuando iniciamos los procesos judiciales, me llamó. Él era abogado de uno de los imputados en este caso, para plantearme con un cheque en blanco que le pusiera el monto. Y nosotros no lo aceptamos. Yo no lo acepté. Eso es grave. Posteriormente, al no aceptar eso, en mi casa, que vivo detrás. ¿De donde van a instalar la estación? Vivimos detrás en la callecita, una callecita así encima. A los 15 días se metieron a mi casa, desbarataron todo, no se robaron ni una prenda, absolutamente nada, ni mi computadora, absolutamente nada. Un mensaje muy claro. Para mí eso es una sospecho de que eso haya venido producto de una reacción natural. Posteriormente, abogados de los imputados, a Teonilda Mercedes Gómez y de nuevo a mí en el Hotel Sinaí, nos llamaron para que habláramos de nuevo de dinero. Es decir, los abogados que ellos tienen de Santiago. Posteriormente, en el 2014, fui objeto de un atentado criminal, herido de bala, y ahora, el 15 de marzo, mi vehículo estacionado en mi casa fue incendiado a las 2 de la madrugada. 5 días antes de la audiencia. 5 días antes de que presentáramos la acusación. Yo imagino que tú puesto todas esas denuncias. Todo eso, incluso ¿son actos terroristas? Toda esa cuestión está documentada el Ministerio Público que ha llevado esta acción y la Procuraduría General de la República, excepto este último hecho, tienen conocimiento de eso porque se le ha informado. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Ellos son los responsables de eso? No tengo pruebas, pero son sospechosos. Para mí son de los principales sospechosos en todas estas cuestiones. Aparte de que cuando en el 2015 pretendieron instalarse,
contrataron un grupo de choque en contra de la comunidad y apedrearon al Ministerio Público, a Juan Raúl Quiró. Pero recientemente, ahora, en enero, volvieron a instalarse, a pretender instalarse. El ayuntamiento levantó un acta de infracción y nos expidió una certificación en la que hay unos videos en la que personeros de esas personas, de ese grupo, arremetieron con pistola en mano contra el síndico Junior Peralta, que fue él, personalmente, a paralizar de nuevo los trabajos de pretender instalarse ahora. Entonces, evidentemente que aquí no estamos hablando de que una especie de competencia como han querido pretender para descalificar y para decir... No hay una búsqueda. No, bajo ninguna circunstancia, no hay Doctor, ninguna pero, búsqueda. ¿cuál es el interés que puede tener esta empresa? Que es una empresa grande, poderosa, que tiene muchas estaciones en todo el país. En una estación en Agua, ¿cuál es la situación? Pero su permiso está dado para un municipio, para un distrito municipal o un municipio diferente al que quiera instalar. Eso quisiéramos nosotros saber. Llama la atención, porque realmente hasta a nosotros nos llama la atención. Quisiéramos saber eso mismo. Nosotros no entendemos por qué esa tosudez cuando no hay nada cuando todo lo que han conseguido es ilegal. Una pregunta, ¿es que ese punto que ellos ubicaron es estratégico? El centro de la ciudad. Centro de la ciudad. Ya. Bueno, ya. La única bomba que el quedaría centro de la en el centro ciudad. de la ciudad, imagínense ustedes lo que Es eso casi frente al significa. hospital, que ha quedado ya en el Podemos centro dar la de ciudad. coordenada, Y una calle, pregunta. lugar, sector, ¿cómo se llama la calle? ¿Ustedes están seguros que no van a sorprenderlo La autopista con en Agua San Francisco, una kilómetro autorización cero? para ese lugar? No. En este país todo es posible. Pero- no sí, podemos pero ya decir fue que negada, no. ¿verdad? Ya fue negada. Ya y le eso fue está- negada para ese lugar. Y eso está en el Tribunal Superior No, que hay Administrativo. una resolución de la sala sí, no. capitular que establece que no se pueden instalar ese tipo de estación en ese lugar, y lo establece incluso en ese lugar. Y eso fue homologado por ante el Tribunal Civil y se convirtió en una sentencia ya firme. Entonces, en ese sentido, no podrán obtener el permiso del ayuntamiento porque independientemente de lo que hagan, ya hay una decisión que se le impone incluso a los regidores, porque ustedes saben lo que será ahí. Que parecería que el problema ya no es la estación de gas, que el problema es el procedimiento penal que inició, que es una cuestión grave, Junior. Veo la acusación y ahí se habla ellos continúan diciendo que van a instalar. En la audiencia del 21, por eso ellos decían que sí, ellos persisten en la instalación. Bueno, pero evidentemente que si ellos insisten en eso es porque la autoridad no está cumpliendo con su deber. Eso es muy obvio. No importa que veamos acá una acusación. Ante un desacato, un desafío a la ley, la autoridad sabe lo que tiene que hacer. Y ante esas amenazas también. Por lo tanto, quizás en nombre del poderío económico o militar que según han planteado ustedes ha exhibido, quizás en nombre de eso pretenda también instalar esa estación en ese lugar, que evidentemente que ya ha generado conflicto y que si tienen un permiso que nadie ha estado cuestionando para instalar en el factor, que cojan e instalen su estación en el factor, que nadie se le va a oponer. No sé cuál es la insistencia en ese punto. ¿Y cuál es la opinión, Junior, perdón, de las autoridades políticas, el diputado, el senador, el gobernador? ¿Ustedes se han acercado a Si ellos? se oponen y han brindado el apoyo. ¿Se han sí. opuesto a Sí, eso? sí, sí. No, pero en realidad es un desafío. Allá. Es un desafío de ellos contra el mundo, entonces. Sí, allá se han Pues opuesto. ellos Realmente contra hemos todo. tenido No, lo que apoyo pasa es que de la ellos autoridad. cuentan con la influencia que tienen aquí ante las instituciones nacionales de aquí. Pero que hay un aspecto que no depende de la autoridad nacional, sino la local. La local, que es claro. el ayuntamiento, y ya emitió una resolución que dice que no. Miren, déjenme darle una información. El 31 de diciembre de 2015, cuando se instalaron, el procurador, doctor Juan Raúl Quiró, hizo ingentes esfuerzos, para localizar policía y fuerza pública que le ayudaran a aplicar la resolución que prohibía la instalación. No apareció un solo policía ni un solo guardia de Nagua. Medio Ambiente y el procurador, doctor Juan Raúl Quiró, después de hacer diligencia con el Procurador General de la República de ese entonces, Domínguez Brito, y con el
ministro de Medio Ambiente de ese entonces, Bautista Rojas, después de hacer esfuerzo y que ellos le ayudaron a localizar miembros del ejército, del CENPA específicamente, de ese departamento de Medio Ambiente, con esa persona fue que contó el procurador de allá para poder paralizar y suspender y desmantelar esta cuestión. Ahora recientemente, en el caso último de enero, el ayuntamiento no pudo, el fiscal, el síndico de allá de Nagua no pudo conseguir policía precisamente para hacer lo mismo que hizo el procurador en ese entonces. Estamos viendo ahí que estamos sí. ellos están haciendo uso de su poder económico y militar para imponerse ante un pueblo que está pues opuesto a que se construya, a que se expenda, a que se venda combustible legal licuado de petróleo en pleno pueblo. Ustedes están hablando que está al lado de hospitales, escuelas, y es prácticamente el centro de la ciudad. Bueno, Giovanni, vamos a agradecer al licenciado Pedro Valdera y a la licenciada Carmen Mercedes García el haber venido y aprovechar este espacio para presentar la denuncia grave que han comentado y han socializado con la audiencia. Además, aprovechamos también a la contraparte que este espacio está abierto para las réplicas que entiendan necesario hacer a lo que han planteado en relación a la denuncia. Nos dicen que es tiempo de hacer una pausa, vamos a ella y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche. Luis Soto. Mira, ese conflicto que nosotros vimos, yo creo que es un conflicto sin precedentes en el país. Y es un conflicto que debe llegarse a una solución. La bomba de gas, la estación de gas, que no se construya, que se deje de que lado, la lleven donde están los permisos. Donde están los permisos y que con esta empresa se pueda llegar a un acuerdo. Mira, por lo que observamos, lo que pasa es que a veces el tiempo es muy estricto y rígido en televisión. Pero evidentemente lo que nos comentaron los abogados es que ellos no tienen ningún interés en continuar con este proceso ni en perjudicar a nadie. Que si la empresa decide y desiste de instalar la estación, pues evidentemente se llega a los acuerdos necesarios para desistir de las acciones que están abiertas actualmente en los tribunales. Y ojalá que sí que pueda llegarse a un punto de entendimiento, de manera tal que esta comunidad no se sienta amenazada ni afectada de que en nombre del poder económico, político o militar se quiera llegar a una situación de hecho irreversible, sí, porque, que a nadie le conviene. Sí, porque como dice el señor Pedro, ¿verdad? Han intentado matarlo en 2 ocasiones. Entonces estamos hablando de que la comunidad no va a ver con bien visto en dado caso de que uno de estos integrantes, de que estos abogados, pues en un hecho lamentable, pues muera por un accidente o por algo que tal vez no esté muy clara. Creo que la comunidad pues amenazará a esta empresa y a estas personas que están trabajando en esto y sobre todo serán los sospechosos número 1. No, vamos a esperar y apostar que la situación, como plantea Luis, pueda resolverse de manera amigable. No, y reiterar que el programa está abierto para la contraparte, los abogados de esta empresa, si quieren venir y fijar su posición. Nosotros estamos en disposición inclusive de ayudar a las partes para que se llegue a algún acuerdo, un entendimiento. Señores, así es. El programa continúa, Junior, y déjame felicitar al licenciado Víctor Ito Bisonó. Cumpleaños. Ito Bisonó, que cumple años en el día de hoy, de verdad felicitarlo, que Dios le dé mucha salud, larga vida y sobre todo que siga preparando su proyecto político, como de hace tiempo pues lo está armando a nivel nacional para aspirar a la presidencia de la República. Tiene muchas condiciones, muchas cualidades, sobre todo juventud. Ha aquilatado una experiencia en los últimos años y se ha convertido pues en uno de los líderes emergentes de la República Dominicana. Desearle suerte, felicidades en el día de hoy, muchos éxitos y sobre todo larga vida
y que siga su carrera política de forma ascendente. El otro tema, Junior y Luis, es el tema de Leonel Fernández, que en el día de ayer pues recibió el apoyo y más de 1 millón o 1 millón aproximadamente de firmas, donde pues un grupo de dirigentes pues se inscriben en que presentaron todo un acto, un espectáculo para que acepte la nominación a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Allí, según vi la firma, abarrotado, lleno de gente, fue todo además de una actividad política, fue un espectáculo, una actividad que prácticamente duró un buen rato, pero no fue monótona, no fue cansona, varios discursos, lo más largo fue el de Radamés Jiménez y luego el del presidente del PLD y candidato Leonel Fernández, muy colorido sobre todo, abarrotado en los alrededores. Si es posible, señor director, escuchar los últimos 5 o 6 minutos del discurso del doctor Leonel Fernández en esta actividad, precisamente donde habla, dice de respeto a la ley, incluso hace una similitud con los semáforos. Él dice que no podemos robarnos la luz y sobre todo pues irnos en un semáforo en rojo cuando ya hay una disposición legal que dice que eso va contra la ley. Y sobre todo hizo también una comparación con los juegos de pelota, que cuando usted va a jugar a un juego, los dos managers van al terreno junto con el árbitro a discutir las reglas del juego. Y se discuten las reglas del juego y entonces play, vamos manos a la obra, vamos a jugar, cuando ya los dos equipos están de acuerdo en que un árbitro va a manejar el juego, va a arbitrar el juego y sobre todo se van a respetar las leyes, las reglas de juego. Vamos a escuchar el discurso brevemente. Cuando llegamos al gobierno en el año de 1996, el Producto Interno Bruto, es decir, la capacidad de generación de riquezas que tiene un país, alcanzaba a la cifra de 18.000 millones de dólares. Cuando terminamos el gobierno en el año 2000, habíamos pasado a 22.000 millones de dólares. De manera que con el crecimiento económico de esos 4 años, la capacidad de generación de riquezas se incrementó de 18.000 a 22.000 millones de dólares. Pero al retornar al gobierno en el año 2004, había disminuido de nuevo a los 18.000 millones que habíamos encontrado en el año de 1996. ¿Y qué ocurrió? Que a pesar de, como señalaba el compañero Rafael Alburquerque, de la crisis heredada en el 2004 y del impacto de la crisis global del año 2008, nosotros pasamos en tan solo 8 años, del 2004 al 2012, de 18.000 millones de dólares a 62.000 millones de dólares, para un incremento de un 500% en la capacidad de generación de riquezas en la República Dominicana. La Constitución es la regla de juego del sistema democrático. Y en todo lo que los seres humanos emprenden, siempre hay reglas de juego que tienen que respetarse. Cuando se inicia un juego de béisbol, los managers salen del dugout y se reúnen con el umpire en el home. ¿Qué discuten? Las reglas de juego. Y todo el que juega pelota sabe que cuando uno da un hit, sale por primera, y de primera sigue a segunda, y de ahí a tercera, y luego al home. A nadie se le ha ocurrido dar un hit y salir corriendo por tercera, y luego por segundo, y luego por primera, porque eso no se vale, eso no se vale.
Cuando se transita en un vehículo y usted llega a una esquina y el semáforo está en rojo, usted tiene que detenerse. Si usted no se detiene, está irrespetando las reglas de tránsito. Y lo más probable es que provoque caos, desorden, accidentes, anarquía. Pero así como hay que detenerse cuando ve el semáforo en rojo, que a nadie tampoco se le ocurra apearse del vehículo, desmontar el semáforo y llevárselo para su casa, porque eso tampoco es admitido. Bueno, señores, aquí vemos este acto de lanzamiento de candidatura o aceptación de la candidatura presidencial al interno del PLD del expresidente Leonel Fernández. Sabemos todas las aspiraciones, pero ahora hace las mismas de forma públicamente. Ya vimos hoy en la prensa, en todos los diarios, circulación nacional, la reseña de las actividades, los pros, los contras. Vamos a ver qué va a pasar al interno del PLD y con una posible repostulación del presidente Danilo Medina. Habría que ver, buscar algún tipo de requejo dentro de la Constitución de la República, a veces hay algún tipo de modificación o simplemente pues leerla de forma como están pretendiendo algunos juristas, de que se puede interpretar y que el presidente actual de la República, el licenciado Danilo Medina, pues tenga la posibilidad. Luis, ¿cuál es tu lectura ante este lanzamiento, ante esta actividad del día de ayer, que un movimiento quiso en un momento pues querellarse de que no era legal o que no podía hacer esa actividad en el día de ayer el PLD, en este caso el expresidente Leonel Fernández? Bueno, yo creo que el tema no es la legalidad o ilegalidad de la actividad, sino lo que Leonel Fernández dijo en esa actividad. Escuchen esto, señores. Dijo Leonel Fernández: continuaremos en contra de la corrupción como siempre nos enseñó el profesor Juan Bosch. Óiganme, eso es una burla de Leonel Fernández en perjuicio de este país. Porque ¿qué ha hecho el gobierno de Leonel Fernández para luchar contra la corrupción? Ha sido todo lo contrario. De manera que Leonel Fernández no tiene nada que ofrecerle a este país, nada nuevo. Fueron 12 años de corrupción en la administración pública. Yo creo que el problema de la corrupción, Luis, es un problema institucional, es un problema que hemos venido arrastrando en todos los gobiernos y que lamentablemente ninguno, lo digo así bien tajantemente, ninguno ha podido detenerla. Fíjate que Balaguer en su momento dijo que la corrupción se detenía en la puerta de sus despachos y hoy el presidente actual, licenciado Danilo Medina, dijo que él no conoce, que él no apoya ese tipo de acciones. Entonces está diciendo que él no es cómplice, aunque acepta de que hay corrupción. Yo, al margen de si el doctor Fernández o el PLD en su conjunto tiene algo nuevo que ofertarle a la República Dominicana, lo que veo es un Leonel decidido a echar su pleito por la nominación presidencial de cara al 20. No sé qué va a pasar, si esa actitud se mantendrá firme, si no le ocurrirá lo que ya vivió en el 15. Como olvidó el Guachimán. Cuando se declaró Guachimán, guardián de la Constitución, en la que en esa lucha se quedó absolutamente solo en el partido. Entonces, hay que esperar lo que pueda ocurrir en los próximos días. Lógicamente, hay un mensaje que yo no sé y no estoy claro, creo que no fue dirigido al PRM, cuando dijo que ese 1.000.000 de firmas lo hace más grande que el principal partido de oposición de la República Dominicana. Yo creo que ese dardo no fue para el PRM, ese dardo fue para su partido.
que si no es candidato, él tiene como armar una candidatura independiente con las firmas de las personas que apoyan Junior, que él vuelva. Junior, fuera del ambos, PLD. Claro Junior, que sí, Junior, yo creo que por ahí es que anda la hay cosa. que entender algo. Ambos están apostando. Escúchame, tanto el presidente de la República como el expresidente Don Fernando, cada uno está midiendo su fuerza. Ellos están midiendo tal vez hasta qué punto, porque no quieren un choque, no quieren un enfrentamiento de frente, pero están midiendo fuerza. Ustedes saben, yo todavía sigo con mi posición, yo no he variado, de que el presidente no va. Eso es Junior Espinosa. Bueno. Y he razonado ya con ustedes varias veces sobre el tema. Entonces, fíjense ustedes, en una situación como la que ya porque el doctor Fernández planteó y trazó su camino, va a echar el pleito, y el PLD dividido no le gana a nadie. No, ningún partido. La experiencia no ha dicho que ningún partido. Eso es muy claro. Ninguno. Lo más que, y también hemos hablado de esto, se pudiera llegar es al ni tú ni yo. Es al ni tú ni yo. Porque si eres tú o soy yo, eso evidentemente genera problemas. Claro. No solo al interior del partido, sino los potenciales problemas sociales. Que ahí es donde yo a veces veo a Domínguez Brito que no ha sabido cómo buscar ese bajadero y ser el intermedio entre el equipo de Leonel y el equipo de Danilo. No, pero él tiene eso. Lo que pasa es que ese no es el hombre. Sí, pero... no es el hombre. No. Pero tiene Yo no condiciones. creo que sea de confianza ni de Leonel Tiene ni de la Danilo. tiene las condiciones. No, yo no he hablado de condiciones. No, yo lo estoy diciendo. No, porque yo no he cuestionado su capacidad. Tiene. Hablé de preferencia de uno u otro. Pero entonces hay otro muy bueno ahí, Andrés Navarro muy bueno. No sé. Tiene muchas condiciones. Sí. Bien Ah, dijo que preparado. va, dijo que va. Está acariciando la idea. A propósito, ¿qué ha estado pasando con doña Margarita? Que no sé si fue a la puesta en circulación del libro del doctor Fernández la semana pasada. Sí, fue la puesta en circulación. Fue. Donde no fue este acto. Fue. Sí. Pero fue. estuvo en primera Sí, fila estuvo ya. en primera Bueno, fila. en este acto, No. fue una gran ausente. Sí, pero en el otro estuvo en primera fila, sí. Ya. Pero en este no estuvo ahí. ¿no? Entonces, porque en nombre de no fraccionar el partido, en nombre de no fraccionar el partido y en nombre también de buscar la persona que le garantice tranquilidad al que se va, el que está afuera, Sí. el que está afuera, Sí. va a ser al PLD necesariamente buscar, entiendo yo, un punto intermedio. Claro. Porque el instinto de conservación es demasiado fuerte y las apuestas a terceros no siempre salen bien. Ya se demostró que ni siquiera los tuyos, porque el doctor Fernández no se esperaba ¿cómo dicen los tigres ahora? Que le sacaran la alfombra. La alfombra, Pero- ¿no? Y esta lata que le han dado Pero durante espérate, 4 años, pero- 6 años. Pero déjame decirte algo que en el discurso no lo escuché bien, pero me dijo alguien que sí lo dijo, que el presidente Fernández habló de que, recuérdate, como tú eres general, tú tienes una escorta, ¿verdad? Tú tienes toda una estructura que te sigue. Y en este caso él dijo que la corona tiene todo un séquito. Y cuando tú no tienes la corona, Pero- simplemente ese séquito se te va. Ya lo ha dicho, cuando dijo que el liderazgo, no recuerdo bien la palabra que usó en su artículo, el doctor Fernández, pero evidentemente De que los el que so- de maneja los sobrecitos. el que maneja el billete Sí. se convierte en líder. Y ponía el caso del amigo Modesto en el que parece, él le sacó cédula a eso porque tiene ahí todo En el el hipódromo, tiempo. el amigo que tiene hipódromo, Sí. eso es de él, es una herencia. ¿Cuántos años tiene? Debe tener 20 años ahí. No, él está ahí, estamos hablando del 2007, más o menos, No, 2006. dale para atrás. No, 2006. No, No, Junior. No, mira, ahí estaba Porque Leonor él se- Zacarías. No, él se fue en los 4 años de Hipólito. ¿O estuvo ahí 2 años? No, No, ¿verdad? no. Entonces, ¿estuvo ahí en el 96? Creo que sí. No, creo No, que no, Con no, el no, 98, no, en no, el no, 98. 2004. No, él entra, Bueno, pues si es 2004, como quiera. él entra es como mucho el 2004, 2006, más o menos, que viene entrando. Porque estuvo de forma efímera, Leonor Zacarías, que apenas duró como un año. No dice que tiempo de una pausa. Vamos a la pausa, ¿verdad? No. Bueno, No, es que ya nos vamos. Es que ya nos vamos. Ah, bueno. Pues Ya nos fue vamos. corto el programa de hoy, fue corto, muy corto. Nada, agradecer la audiencia a los amigos televidentes y como siempre, Junior Espinosa, Luis Soto, Giovanni Almonte, le damos las gracias a ustedes por la sintonía. Despedimos el programa por el día de hoy
y de verdad que mañana pues nos reencontramos de vuelta aquí a partir de las 11 de la noche, aquí en Cerrando la Noche.